Bienvenidos, mi nombre es Sofía Morelo, estamos acá en los estudios de Fama TV para Aire de Santa Fe, en esto que es Abro Hilo. Este espacio busca generar conversaciones, reflexiones, hacer circular la palabra, las historias y hoy, en particular, ejercitar la memoria. Una memoria que surge como una respuesta al terrorismo de Estado que se vivió en la última dictadura militar y para ello me acompañan 3 mujeres expresas políticas a quienes les voy a pedir que se presenten, que me digan cómo se llaman, cuántos años tenían al momento de su detención y qué hacían en ese momento de la vida. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Por favor, un placer. Bueno, mi nombre es Patricia Traba. Cuando me secuestran el 23 de marzo de 1977 tenía 21 años de edad y trabajaba en el Estado provincial en lo que ahora se conoce como infancia, en ese momento Dirección de Minoridad y Familia. Y estudiaba en la Universidad Nacional del Litoral la carrera de Letras. Para ser profe. Para ser profe. Militante de la Juventud Universitaria Peronista en la universidad. Bienvenida. Gracias. Ale. Hola. Bueno, yo soy Alejandrina Gómez Lazaga. En el momento de mi detención tenía 27 años. Trabajaba en la Municipalidad de Santa Fe. Era mamá. Militaba en la Juventud Trabajadora Peronista. Y bueno, estaba haciendo la tesis de mi profesión, que ahora trabajo social, en ese entonces servicio social. Y bueno. Estabas terminando la carrera. Sí, en ese momento, como todavía no había el colegio profesional, yo ya ejercía. Entonces no había que colegiarse, pero bueno, igual había que presentar la tesis. ¿Y tenías una niña pequeñita? Sí, 6 meses tenía. Bienvenida. Turca, Pato. Mi nombre es Patricia Seuning, tenía 19 años en el momento que me detuvieron y estaba haciendo el bachillerato en el Nacional Nocturno. Y bueno, militaba en el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y sobre todo me dedicaba a trabajo barrial. En el territorio. En el territorio. Esto es como para poner un poquito en contexto, ¿no? Se escuchan muchas cosas que se dicen sobre lo que fue esa época de la historia argentina y hay a veces que me choca un poco escuchar que de alguna forma incluso se culpabiliza a quienes han sufrido en primera persona las consecuencias de la acción coercitiva del Estado sobre sus propios habitantes. Entonces, como para poner un poquito en contexto, quería eso, conocer qué estaban haciendo en ese momento de sus vidas, quiénes eran ustedes. Y para repasar un poquito y hacer este ejercicio de memoria, me gustaría que recordemos entre todas cómo fue esa detención, qué estaban haciendo y cómo sucedió. Bueno, en mi caso yo vivía con mis padres y mis 2 hermanos menores en Guadalupe. Cuando la patota cae a buscarme a mi casa, yo no estaba. Entraron por la puerta y por el techo. Gente de civil, disfrazada. Tan disfrazadas estaban que mi papá era el técnico constructor. Y mi papá solía armar y desarmar las casas donde nosotros vivíamos sin mucho aviso. Y ese día mi mamá ve por una ventana que daba a la calle unos hombres que a ella le pareció que eran albañiles, pensando que mi papá estaba por emprender uno de sus arreglos. Otra vez remodelación la casa. Sí. Bueno, se dirigió hacia la puerta para querer abrirla, la empujaron, entraron esta gente que estaba en la puerta y preguntaron por mí. Bueno, cuando yo llego a mi casa estaba una persona adentro y otra en el techo. Yo entro a mi casa porque mi papá estaba en la puerta. Yo creo que lo obligaron a salir para que yo me confiara y entrara. Claro.
Y porque yo había salido a buscar una compañera que había desaparecido. Que su madre me llama que no la encontraba, yo salgo a buscarla, por eso no estaba en la casa cuando entré a La Patota. Y bueno, esta persona estaba apuntando a mi mamá y a mis 2 hermanos menores. El otro que estaba en el techo entra atrás. Yo hace muy poco que sé que estaba en el techo. Y bueno, agarraron el teléfono de mi casa y avisaron que ya me tenían. Mi papá le preguntó cómo se llamaba el que agarró el teléfono y él le dijo González. Y que usaban nombres que yo no alcancé a escuchar esos nombres, que usaban apodos porque estaban en un operativo, le dijeron a mi papá. A todo esto sin ningún tipo de identificación, nada. Sin identificación, sin orden judicial, ningún juez ordenó mi detención. Por eso es un secuestro y no una detención. Bueno, me suben a un auto que estaba en la puerta, estas 2 personas, los 2 adelante y yo atrás, dan una vuelta. Yo vivía enfrente de la Plaza de Guadalupe. Dan una vuelta y toman la calle que es la calle de la Universidad Católica. ¿Echagüe? Sí, la paralela, digamos. Bueno, y dicen, te vamos a vendar los ojos para que no veas las otras personas que están con vos. No grites, no hagas ningún escándalo. ¿Vos tenías miedo? Sí, por supuesto, mucho. Ya a esa altura llevábamos 1 año del golpe de Estado y sabíamos algo de lo que estaba pasando. Eran un poco conscientes, pero no tanto. No. Recién nosotros vamos a saber lo que estaba pasando en todo el país cuando llegamos a la cárcel de Devoto, porque ahí se concentraron las presas políticas mujeres de los 4 puntos cardinales del país, incluso de otros países también. ¿Cuánto tiempo estuviste detenida? Yo estuve desde marzo del 77 hasta el 81, los últimos 6 meses con libertad vigilada, que después podemos contar en qué consistía la libertad vigilada. Y bueno, me vendan los ojos y me hacen tirar en el asiento del auto, y ahí emprendemos una marcha que luego va a ir a dar al Parque Garay. También, después supimos que era el Parque En ese momento Parque nada. Garay. Yo lo que veo son como el asfalto y yuyo, y se veían los faros de los autos, en una semioscuridad. Bueno, empiezo a escuchar otras voces, me esposan ahí por primera vez y me suben a un camión donde empiezo a escuchar las voces de otras compañeras. Y de ahí al centro clandestino de detención que nosotros conocemos como La Casita y que se encuentra en las afueras de Santo Tomé. Ahí fue ahí donde te llevaron primero. Sí. Así comenzó. El centro clandestino de detención La Casita era lugar de interrogatorio y exterminio. ¿Vos te llevaron al mismo lugar? ¿Vale? ¿Cómo fue en tu caso? A mí me detienen en democracia, entre comillas, en el 75, en noviembre del 75. Bueno, yo estaba en la casa de mi mamá porque al otro día había paro de colectivo y yo tenía que ir a trabajar a la municipalidad. Entonces, donde yo vivía era muy lejos, yo vivía por el Puente Negro y el domicilio que yo tenía denunciado Legal. o registrado en la municipalidad era el de la casa de mi mamá, que quedaba a menos de 20 cuadras, o sea... No estabas exceptuada por el paro, no digamos. estaba exceptuada por el paro. Entonces fuimos a dormir a la casa de mi mamá, la bebé, mi marido y yo. Y bueno, yo ya estaba acostada, al lado había una cuna donde dormía mi hija, y mi marido estaba abajo mirando televisión. Como en ese entonces hacía calor, porque era fines de noviembre del 75,
estaban las ventanas del comedor donde mi marido estaba mirando la televisión con mi mamá y una tía mía. Estaban las ventanas abiertas y se asoma por la ventana una persona y dice que le abran la puerta, que era la policía. Bueno, estaba toda la manzana rodeada. Yo todo esto dormía. Y bueno, de pronto me despierto y tenía una persona ahí que me dijo me dice que me vista, que era la policía. No estaban uniformados, estaban todos de civil. Y bueno, el dormitorio quedaba arriba, abajo, y habrán estado 6 personas. Una estaba con la máquina de escribir y registrando el allanamiento. Allanaron la casa de mi mamá. ¿Sabés qué buscaban? No. Nada. En ese momento me imagino mucha menos información que ahora sobre lo que está ocurriendo porque ni siquiera había empezado lo peor. Claro. En tu caso, ¿cómo fue? Perdón. En mi caso también fue... No. Después me llevan. Sí. Me llevan a la estación de a mí a la estación de tránsito, a mi marido a la jefatura de policía. Los dos van detenidos. Vamos detenidos y ¿Y tu bebé con quién quedó? con mi mamá. ¿Que tenía en ese momento? ¿Cuánto? 6 meses. 6 meses. Y bueno, estuve ahí en la estación de tránsito hasta marzo del 76, que me trasladan al Buen Pastor. Y ahí nos encontramos con ella. ¿Ahí se encontraron, ahí se conocieron? No, ya nos conocemos. se No, conocían. familiarmente ya nos conocíamos, pero bueno, a mí me detienen aún antes que a ella. También en democracia. También en democracia, en noviembre del 74. El 20 de noviembre del 74, porque Isabelita había firmado en octubre del 74 el pasaje de la represión a la subversión a los militares. ¿Qué significa eso? Que en vez de ser la policía la que no la que nos detenía, sino la que comandaba los operativos de ahí en más los iban a comandar los militares. Sí, forman lo que Ya. se llamaban las fuerzas conjuntas. Es la famosa ley 20840. Y en base a eso nosotros somos una de las primeras detenciones que hay en Santa Fe. En noviembre del 74 me va a buscar la Policía Federal, en el caso mío. Bueno, encuentran algunos papelitos, algunas cositas, y me llevan en lo que era, en aquel momento, era la famosa higarreta amarilla de la Policía Federal, que es una camioneta, una higarreta, que es doble cabina y la parte de atrás no tiene puerta. Y bueno, y de ahí me llevan a la Policía Federal, que estaba en 1 de Mayo en aquel momento, me tienen toda la noche ahí esposada a la cama y al otro día me llevan a la estación del tránsito. Que después quiero hablar un poquito de la estación del tránsito porque nosotros la estuvimos buscando y no existe más, pero tampoco existe ninguna historia. ¿No existe registro? No existe registro. ¿Y qué es ese lugar? No, ahora es un depósito. ¿Qué recuerdo tenés? Ahora es un depósito, no, nada que ver ya, pero no queda registro, nada. Vos estuve buscando y no hay nada. Es como que la historia de las mujeres desapareció. Las mujeres detenidas desaparecimos, ¿viste? Y bueno, y de ahí me llevan a mí en febrero. Me llevan a la unidad 4, que es la que está en el sur. ¿Eh? En febrero del 76. En febrero del 76. No, en febrero del 75 me llevan a mí. En febrero del 75 me llevan a la unidad 4. Vos ya tenías cancha, Yo ya hace un año que estaba ahí, ¿viste? Ya se dominaba todo. Ya tenía todo estudiado. Sí, ella nos da. Ese circuito Ella nos da la fue, bienvenida. ese circuito fue al principio, con los primeros presos. Luego cambió y se instaló la Guardia de Infantería Reforzada, que es el cuartel de la policía que está allá en el sur. El Tiro Federal también se conoce como el Tiro Federal. Bueno, eso ya a partir después de las chicas ya todas íbamos o la cuarta o la
ex-seccional cuarta, la casita, la guardia de infantería. Y yo estuve ahí en la unidad 4 hasta octubre del 76. Ahí sí estuvimos juntas, que nos llevan a Devoto. Ustedes dos que por ahí las detuvieron incluso antes de que todo esto empeore, ¿tenían conciencia de lo que está sucediendo? ¿Tenían miedo? ¿Qué sintieron en ese momento? Yo no sé, es difícil decirlo, porque ya estábamos encerradas, las noticias no nos llegaban tan bien como alguien que está afuera. No, pero ella se refiere cuando nos detienen. Sí, a cuando se detienen. Ah, que iba a pasar lo que pasó, no, yo creo que no. Era como un poco, esa ignorancia era... La visualización de todo el horror. Uno pensaba, sí, en la represión y todo eso, pero la visualización de todo el error, de todo lo que pasó, no, creo que ninguna tenía conciencia cabal. Pensábamos que podía pasar, pero no de la manera y de la importancia de lo que pasó. Fue como muy choqueante todo después. En Devoto, cuando empezamos a enterarnos de todas las historias, y que inclusive de muchas historias nos enteramos recién cuando salimos en libertad, ¿viste? Fue muy, muy, muy terrible. Ale, muy ¿vos terrible. tuviste miedo en ese momento? ¿O no sabías lo que te esperaba, entonces? Yo no sé si era muy ingenua o qué, pero como ellos me dijeron que iba para averiguación de antecedentes, y como no tenía antecedentes, dijiste? yo me... Averigüe, me lo tragué. señor. Y bueno, y había un señor que estaba, un hombre que estaba entre el grupo de tareas, sería, que me conocía porque yo había vivido en 4 de enero y Domingo Silva. Y en la esquina había como una vecinal, bueno, un club. Y al lado un almacén en la que yo compraba las cosas y demás. Y entonces ese señor iba siempre ahí a esa vecinal, Quilmes creo que se llamaba el lugar. Ah, sigue, la Quilmes sigue, Claro. sí. Y entonces cuando me vio que era yo, dice, quédate tranquila porque en tu casa no encontraron nada. La casa primero habían allanado la casa. Claro. Y yo estaba segura que no tenían nada, porque en ese momento la cosa estaba muy difícil. Bueno, ¿Y cuánto duró tu averiguación de antecedentes? 6 años y unos meses. Después estuve vigilada, como ella. Ah, sí, yo también. Pero bueno, tardó bastante. Cuando a mí me detienen en el lugar donde me ponen que era sería como una pieza que estaba dentro de la celaduría del adelante en el tránsito. El tránsito era un lugar de paso, ¿no? De tránsito. Algunas salían, sobre todo las que llamaban, ¿cómo se llama? ¿Cómo era que se llamaba? Contraventoras. Las contraventoras, sí. Las que hacían la calle o las guatos, todas esas eran las contraventoras. Esas, si caían un viernes, salían un lunes, hasta que el juez las veía. O sea que era un lugar que iban y venían, salvo nosotros que permanecíamos y transcurríamos. Pero, bueno, había otra compañera ahí que yo no conocía y le digo, ¿cuánto hace que estás? Y 7 meses, me dice. Ay, le digo, ¿cómo aguantás? Horrorizada yo. 7 meses, ¿cómo aguantás? La mole era. La mole. Y bueno, no tenía dimensión. Yo creí que... Quiero contar una anécdota que me parece que es importante porque reivindica a todo el gremio de las contraventoras en Santa Fe. Cuando nosotros, como éramos las que nos quedábamos permanentes, ellas se iban y nosotros seguíamos quedándonos, ellas nos hacían un montón de preguntas sobre qué hacíamos, por qué, qué era lo que pensábamos, etcétera, etcétera. Establecimos una comunicación muy linda y muy rica con ellas. Tal es así que hacían 2 cosas o 3 que para nosotros eran emocionantes. Primero, salían en libertad y nos iban a visitar. Después, como sabían que no nos dejaban leer diarios,
nos traían fruto, lo que sea, y lo envolvían en un montón de papeles de diario para que nos entre el diario. Y lo tercero que hacían, cuando llegaban a lo que era en aquel momento la alcaidía, que está donde está ahora el Ministerio de Seguridad, ellas apenas llegaban ahí, que las llevaban antes de trasladarlas al tránsito, se fijaban quién entraba y salía, y si había algún preso político nos decían, entró fulanito de tal, lo conocés, acaba de ingresar, y nos contaban todo lo que podían. Mujeres sosteniendo mujeres. Sí, sí. Y así fue que, primero quiero hacer un breve repasito. ¿Cuántos años estuvo cada una secuestrada? No, yo tuve cuatro años junto con, o sea, más la libertad vigilada. 3 años y medio de cárcel efectiva y 6 meses de libertad vigilada. ¿Vos, Turca? Yo 6 años. ¿Y vos, Ale? Y 6 meses del vigilada. Yo igual que mi prima. Igual. Por eso somos primas. Y vos contabas recién, bueno, que le preguntabas un poco sorprendida cómo hacía para aguantar. ¿Cómo hicieron ustedes para aguantar? ¿Qué herramientas, qué estrategias utilizaron? ¿Se apoyaban entre ustedes? ¿Se veían, no se veían? ¿Cómo Eso dependía. Sostuvieron dignamente ese Eso trato tan dependía inhumano? de los lugares donde estuviéramos. Ajá. Yo creo que la historia es que en todo el país pasó más o menos en forma similar. Nosotras dos, por ejemplo, que estuvimos hasta el 76 con un régimen un poco más liviano, teníamos visita, podíamos hacer manualidades, podíamos hacer gimnasia, podíamos mirar tele, muy poco, pero lo podíamos hacer, así que durante ese tiempo hasta hicimos una industria de bolsos en macramé, y bolsos tejidos, y los sacaban los familiares para venderlos afuera para bancarnos a nosotros. Pero nos después, entraba comida de los familiares. claro, ¿Cómo? Nos entraba comida de los familiares. Ah, sí, les mandaban Entonces, comida. y materiales para seguir materiales con la para industria. entonces los bolsos servían. ¿Y vos cuándo volviste a ver a tu hija? No, yo en donde yo estuve, en el tránsito, no tenía visitas. Ahí no la podías ver. No, yo no tenía visita de los adultos, pero tenía visita de la nena, me la llevaban todos los días, junto con algunos víveres, algunas provistas. Eso fue en el tránsito. Y después, ya cuando pasé al Buen Pastor, que fue en marzo del 76, los primeros días, ahí yo fui con ella, ya me la llevaron a ella. Y estaba en el pabellón de madres. Ahí se podía hasta los 2 años, me habías dicho vos. Sí, Y ella hasta tenía los 6 2. meses. Sí, bueno, ahí ya tenía 8. 8. ¿Y cómo fue maternar en ese contexto? Mira, fue lindo porque poder estar con ella dio un poco de luz y uno tenía que estar bien también por ella. Pero también fue lindo porque compartíamos esto de maternar. Estabas rodeada de mujeres también. Claro. Eso de alguna entonces, forma ayudaba. Sí, mucho, muchísimo. Y bueno, entonces, por ejemplo, a caminar le enseñaron entre todas, jugaban, cantaban con ella. Fue una cosa muy acogedora y muy contenedora. Y bueno, eran 3 chicos, un varón y 2 nenas. Casualmente, una de las chicas, que ahora es una mujer, mi hija cumple 50 ahora, vino ahora un mes, y bueno, y se encuentran y es como que son como hermanas, ¿no? Y bueno, esta chica vive en Palma de Mallorca, porque a los padres le dieron la opción a España. Entonces ya se quedaron allá, bueno, hicieron su vida. Pero yo digo, ¿cómo puede ser que se quieran tanto si se conocieron tan de chiquitas? O sea, después, el tiempo que nosotros estuvimos presas y que ellas se fueron a España y demás, es como que no se vieron. Sin embargo, las une la historia de una forma indeleble. Sí. Qué
Qué gran forma de resistir tanto horror el crear entre ustedes, sostenido por ustedes, bancado y fogoneado por ustedes, un espacio en donde también hubiese lugar para el cariño, para el amor, para el crecimiento. Vos me contabas, Pato, antes de que abramos micrófono, algunas estrategias que tenían como para pasar el tiempo, para divertirse, para no perder el contacto con la cultura, con el ocio. ¿Querés contarnos cómo hacían algunas estrategias? Bueno, eso era parte de lo que nosotros llamábamos una política de conjunto, digamos. Vos preguntaste cómo salimos de la cárcel y salimos juntas, desde el principio hasta el final. Ellos siempre te proponían la salida individual. Desde el primer momento hasta el último era el salvate sola. Y consideraban un mal comportamiento esta cuestión de que nosotros hacíamos todo juntas, ¿no? En la cárcel, cuando yo llego a la cárcel de Devoto en el año 78. Ya hacía muchos años que había presas políticas en Devoto, así que encontré un grupo completamente organizados de alguna manera, ¿no es cierto? En ese sentido. Por ejemplo, y a lo que vos te referís es a lo que nosotros llamábamos la recreación. Un grupo de nosotros se dedicaba, por ejemplo, al tema de la ropa, porque ahí llegaban compañeras de los 4 puntos cardinales del país, algunas tenían ropa, otras no, algunos recibían visitas, otros no. Entonces, un grupo se encargaba de la ropa, de ver quién tenía, quién no tenía, quién podía aportar a las que no tenían. Estaba el economato, porque a cada una de nosotros nos podían depositar plata. Lo mismo, ese dinero, el economato se encargaba de saber cuánto teníamos, lo que se podía comprar, con criterio. Por ejemplo, el tema de los cigarrillos fue un tema de discusión. Ahí teníamos tiempo, así que discutíamos más de lo habitual. Entonces, pues, era cuántos cigarrillos por día cada una podía fumar. ¿Eran 10 o 15? ¿Cómo? Eran 10. Eran 10. Bueno, y era una de las cosas particulares, por favor. Particular. No podíamos comprar todo porque nosotros éramos las irrecuperables y las que nos portábamos mal. Entonces, no podíamos comprar todo lo que había en la cantina, algunas cosas nomás. Bueno, y otra comisión era la de recreación, que pensaba de qué manera pasar sábados, domingos, fiestas. Y ahí yo aprendí a querer mucho el teatro, y pensé que cuando salía en libertad iba a tratar de estudiar y de incorporarme a esa actividad. Uh-huh. Porque bueno, se reveló como algo tan necesario como cualquiera de las otras cosas. Aclaro que todo esto estaba prohibido. Ustedes ya eran rebeldes hasta en eso. Lo que pasa es que era una cuestión de sobrevivencia, digamos. No era porque nosotros queríamos rebelar y hacer lo que no podíamos, sino porque era realmente una cuestión de supervivencia. Una cuestión de supervivencia y también de valores, porque era la salida de la colectiva frente a este individualismo del sálvese quien pueda que se proponía. Ustedes eligieron resistir juntas y me parece que esa es una hermosa reflexión para ir un cortecito muy breve. Ya seguimos con más Abro Hilo.
Milagro Hilo hoy haciendo memoria, trayéndola aquí, manteniéndola viva. Quiero saber qué pasó con otras mujeres que se fueron encontrando ahí. ¿Pudieron encontrarse después, cuando salieron? ¿Cómo era el mundo cuando...? Primero una pequeña reflexión Dale. sobre la unidad 4 que tiene que ver también con esto. Cuando nosotros estábamos en la unidad 4, nos ponen en una pieza juntas, éramos 6, 7 más o menos, las madres por otro lado, etcétera, etcétera. En el 76, cuando se da el golpe de Estado, nos encierran en una pieza que tendrá 5 por 6, por ahí. Sin Éramos baño, 13. sin baño. No, 16. Bueno, 16 con los chicos. Sí. Y sin Éramos baño. 13 adultos sin baño. Hacíamos en una pelela, Con una puerta de un ropero con una abierta, puerta de un ropero abierta. abierta para que no se vea. Cuidando lo que podían la Y privacidad. después íbamos con el que tejía a tirarlo a un baño exterior cuando nos dejaban. Y por una mirilla los milicos venían y nos observaban. Quedaba al cuarto de las bichas. Eso quería decir nada más. De todos modos, nosotros ahí éramos 13 ya. Esas 13 fuimos trasladadas todas a Devoto. Y más o menos continuamos juntas en distintos pabellones, pero más o menos juntas. Pero a su vez se incorporaron gente que venía de otro lado, porque aún en el mismo Hércules donde nos trasladaron, llevaban gente de otro lado, llevaban gente de Reconquista, de Rafaela, no me acuerdo de qué otro lado más. Bueno, de la cárcel de Coronda. De la cárcel de Coronda había algunos también. Así que, y dentro de lo que fue Devoto, convivimos en muchos pisos, en muchas celdas, con mucha gente. Y no siempre es posible seguir el hilo. A veces me nombran una y digo, yo viví con ella. Pero hacía años que no sabía nada de lo que le pasaba, porque es un poco complicado seguir a tanta gente. Éramos muchas. Eran muchas. Éramos muchas. Y nos amábamos todas. Y esos lazos perduran aún. Perduran aún hoy. Sí, yo a las chicas, por ejemplo, la conocí en Libertad, porque éramos muchas y todas no nos... A veces recordamos nombres porque escuchamos nombrar, pero bueno, las conocí cuando salí, cuando nos empezamos a relacionar y encontrarnos. Había una parte de la historia que compartían y eso las unía. Sí. Y la búsqueda de la justicia también, Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. ¿Cómo fue el momento de salir? Digo, después de toda de esos años de incertidumbre, de terrorismo de Estado, literalmente. ¿Cómo fue salir? ¿Qué se encontraron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando recuperaron la libertad? Yo fui a una heladería. A mí me trajeron a Santa Fe, no salí de la cárcel de Devoto. Me trajeron a Santa Fe por una historia larga, que no nos alcanza el tiempo acá. Pero cuando salí de la Guardia de Infantería y, bueno, la imagen de mis tíos esperándome y mis hermanos, todos juntos así, como en una foto. Y bueno, de ahí partimos y lo primero que pedí que por favor pararan en una heladería que quería tomar helado. Yo fui más santafesina. Nos fuimos a un bar que había enfrente y me tomé un liso. Muy bien. Después de 6 años. Después de 6 años. Pero de todos modos fue un bar muy particular que tuvo que ver mucho con la historia de Devoto. Era el bar de los gallegos, así le decía todo el mundo. Y los padres iban ahí, el gallego había puesto como si fueran las cigarreras. Y entonces si algún familiar quería dejar mensaje, plata, ropa, un pasaje, lo que sea, el gallego lo ponía ahí y esperaba que saliera en libertad la presa, fuera a su bar y él se fijaba si para ella había algo. Yo Había media realmente, resistencia también. además creo que nunca se le hizo la suficiente justicia al bar de gallegos, porque cuando fuimos de nuevo ya no existía más ese bar. Pero realmente fue... Y él era el que le alquilaba las combinaciones o los pollerines a las madres porque no podían entrar sin
¿A visitarlas? A Ajá. visitarnos si no tenían un pollerín o un viso. Una enagua. O una Una enagua. enagua. Eran querida. todas cosas para molestar, para que no Para fueran. entorpecer, digamos. O sea, para que la no fueran. requisa no te dejaba O pasar. corbata, los hombres, ese tipo de estupideces. Siempre tenían algún pero. Una vez recuerdo a mi mamá entrar furiosa, yo tengo la pollera corta, pero ¿qué se cree? Mi mamá iba a tener la pollera corta. Pero era para molestar, para que no fueran a vernos. Y mi hija usaba hebillitas, ¿viste? Era chiquita. Entonces se las arrancaban a las hebillas en la requisa. Entonces también en el bar, en esos casilleros, dejaba las hebillas y las buscaba cuando salía para que no se las arranquen. Ella, el recuerdo más feo que tiene de las visitas a la cárcel es la requisa. O sea que no solamente se resistían y se organizaban ustedes adentro, sino que también afuera había gente que de alguna forma bancaba la parada, por así decirlo. Sí, sí. Sí, Sí, los por- familiares número uno. Número uno en eso. Nosotros, por ejemplo, no teníamos, el régimen en que estábamos, no teníamos manualidades durante mucho tiempo. Y entonces, hacíamos entrar pulobres viejos, los desatábamos y hacíamos entrar perchas. Con el barrote de la percha, ¿Tejían con eso? Tejíamos, los tejíamos. limábamos y tejíamos. Desatábamos el pullover y tejíamos. Todo eso no se podía hacer. Y otra cosa entre era- tres era- para tejerlo rápido, entre las 3 de las 4 de la celda se tejía. Otra cosa que hacíamos era entrar Toallas toallas con hilos de muchos colores. Entonces, como Muy estábamos rayadas. presas, teníamos las 24 horas, tranquilamente íbamos sacando los hilos de colores y con eso después bordábamos. Y cuando, por ejemplo, alguien se iba en libertad, le hacíamos un bordado, una camisa o algo hecha a mano, cosida a mano y bordada para que se llevara a donde iba a ir. Qué increíble que a pesar de que hayan usado todo el aparato represivo y coercitivo del Estado, no hayan logrado quitar la humanidad. La humanidad, la sororidad, el compañerismo, esa hermandad que se genera entre mujeres que están pasando por la misma situación. Me Sí. parece increíble. Aparte se acrecentó, yo creo, ¿no? Porque Inclusive... Lo potenciaron, digamos. Claro, Lo porque potenciamos. cuando nos encontramos, lo que decías la Patra, cuando nos encontramos y muchas no nos conocíamos de devoto, porque yo no conocía un montón, de las del 76 para mí eran todas nuevas, y sin embargo nos encontramos acá y es como que nos hubiéramos visto la semana pasada. O sea, es una cuestión de que los hilos conductores, nuestros hilos se habían cruzado tanto que éramos parte una de la otra. Y eso es para toda la vida. sí. Cuando recuperaron la libertad, ¿qué sintieron de la gente, del entorno? ¿Fueron abrazadas? ¿Fueron rechazadas? ¿Les costó conseguir trabajo? ¿Les costó reordenar su vida? ¿Fue un estigma con el que cargaron o algo que pudieron resignificar? Yo en mi caso, por ejemplo, venían todos los vecinos se iban enterando que yo estaba en mi casa y bueno, vinieron todos a saludarme. Incluso más o menos al mes que yo había salido en libertad, un vecino vino a ofrecerme trabajo. Había puesto un negocio porque él mismo había sido también víctima de la represión, era delegado obrero en el Banco Provincia y bueno, lo echaron. Entonces puso un negocio, entonces él me vino a ofrecer trabajo. Y bueno, como eso, o sea, todo lo contrario. Todo lo contrario. Mi caso fue distinto. Hubo mucho rechazo por mucha gente que conocían tanto a mi viejo como a mi vieja. Y bueno, uno se refugiaba más en la gente que te quería y que te conocía. Porque además tampoco teníamos, por lo menos a mí me pasó, un lugar donde sociabilizar. Yo recién a los 3 meses conseguí trabajo gracias a gente conocida y de ahí en más sí, no hubo ya mayor problema. Inclusive yo lo primero que le contaba a mis futuros jefes era de dónde venía para que no tuvieran ningún problema ni nada.
pero hubo rechazos, sí. ¿Cómo Hubo fue en tu rechazos. caso, Ale? En el 81 estoy Claro. hablando, ¿eh? Después fue otra cosa, pero en el 81 sí hubo rechazos. Yo no viví tanto rechazo. En general, no es que hubo aceptación a lo que era, pero no me sentí rechazada. Pero bueno, entiendo que había mucha gente que nos aceptaba porque era humanamente buena o solidaria, ¿no? O muchas veces yo notaba que era mucho porque miedo. le querían mucho a mi mamá. También te querían Entonces, mucho a vos. Vos me contaste que puede ser que te esperaron para terminar la carrera, tu compa de estudio. Ah, sí. Yo estaba haciendo la tesis cuando me detienen y bueno, y la tesis se la llevó la cana. Eran los borradores, todavía Claro, no sí. estaba impresa. Bueno, y una compañera que hizo conmigo toda la carrera, que estaba haciendo la tesis conmigo, me esperó los 6 años para poder hacer la tesis. Y terminaron juntas. Y terminamos juntas y entramos a trabajar juntas como docentes en la Escuela de Servicio Social. Bueno, esa fue una experiencia hermosa, pero bueno, también tuve de otras compañeras mías del secundario, por ejemplo. Yo iba al Calvario, que en esa época era medio especial, ¿no? O sea, tenía toda una onda. Te doy un ejemplo. Trabajo social, estudiamos 7 de las que nos recibimos juntas. Y abogacía 2 nomás. O sea, había toda una impronta hacia lo social muy grande. Después hubo compañeras de mi curso que se fueron a vivir a la Cuña Boscosa y trabajaban en la Cuña Boscosa. Era toda una época que era a fines del 60, con todo el Concilio Vaticano II, todas esas cosas que fue generando cierta mirada de la realidad y de lo social y compromiso con la social, más allá de lo político, ¿no? Era ideológico. Bueno, Sí. No, lo que a mí me llamó la atención cuando salí en libertad, y que tiene que ver con lo que contaban todas, de cómo vivíamos y la alegría que tratábamos de incentivar, ¿no? De sostener. De sostener. Cuando yo salgo, lo que más me llamó la atención es la cara de tristeza de la gente. Y le decía a mi mamá, ay, qué triste que está la gente cuando veníamos por la calle para ir al lugar donde Vos que recién salías de estar detenida, resistiendo con la mayor compañerismo y felicidad posible dentro de esa oscuridad, ¿a vos te llamó la atención que la gente de afuera estaba triste? Sí. Wow. Una cosa que a mí me impresionó era los familiares que tenían familia desaparecida, venían a verme para preguntarme si yo había visto a su familiar en algún lugar. Se volvieron una pieza fundamental para la reconstrucción de otras historias también. Sí, Sí, no siempre pudimos, lamentablemente. Eso fue muy duro, tener que decirle que no, porque nosotros transcurrimos otro circuito, ¿no? Y eso nos han comprometido a todas. Nosotros consideramos que somos sobrevivientes y que tenemos una responsabilidad en sostener el pedido de justicia por los 30.000. Claro que que además porque somos la generación superviviente, que esa es la otra historia. Nosotros tenemos que tratar de transmitir todo lo que hemos vivido, porque la que sigue ya no lo vivió. Y hay gente que parece que no entiende que el mundo no empezó cuando nació. No sé quién de ustedes me dijo esa frase y me quedó marcada. Yo te ¿Vos me dije, dijiste? sí. Es un ejercicio también entonces para ustedes el Sí. tratar de mantener viva la memoria
Claro. Sobre todo quizás en un contexto en donde resurgen los discursos de odio, se criminaliza la protesta. Digo, ¿qué sienten en este contexto? Hay una visión, a mí me hace acordar mucho la visión. Yo no voy a hablar de si Milei sí o Milei no. Hay una visión de dictadura militar en un montón de cosas que van apareciendo y van resurgiendo como que nunca se hubieran ido. O sea, la mirada de la represión, la mirada hacia la gente que milita, todo eso a mí me parece, es terrible, es terrible. Es como que le han dado espacio y han eclosionado. Sí, una profunda tristeza, ¿no? Este tema de usar la palabra zurdo como una acusación es lo mismo que en esa época era la palabra subversivo. Claro. Se hace espejo de lo que fue. La Sí. construcción de un enemigo que es a eliminar. Pero además el él- enemigo eso sirve preocupa. para que el otro se levante. Porque también para eso sirve el enemigo. Ustedes son malos, como dijo alguien, ustedes son malos, los buenos son los de azul. Claro. Y a mí, como dice Patricia, como que me produce profunda tristeza, ¿no? Y de nuevo, los lazos que hemos ido formando antes, después y ahora, de algún modo nos sostienen, porque hay momentos en que uno, a mí se me cruza, no sé si a ustedes, yo digo, tanta vida entregada, tanto para que pase esto y que tenga apoyo de sectores que son excluidos. ¿Te frustra? Sí, me genera, pero te digo, están ellos, estamos, los sueños siguen estando, pero no deja de hacerte sentir triste, ¿no? Sería, me parece que estar pum para arriba sería un poco inconsciente, ¿no? Bueno, este ejercicio entonces de hacer memoria y de mantenerla viva y sobre todo de que sea colectiva esa construcción de la memoria, de alguna forma es una herramienta esencial, ¿no? Para seguir luchando por los derechos humanos y por la justicia social. Y como para ir cerrando, ya no nos queda mucho tiempo, primero agradecerles a las tres por venir acá y compartirnos sus historias. Quisiera saber cómo hoy un hecho que quizás no necesariamente determina para siempre la vida de alguien, sino que se puede resignificar, cómo se volvió parte de su identidad hoy y quiénes son hoy, 49 años después. Somos lo que decimos siempre, somos memoria, verdad y justicia. Y hablando de memoria, verdad y justicia, quiero invitar a todo el mundo. El 23 a las 17:30 empiezan las actividades en la ex comisaría cuarta, en la vigilia de un nuevo aniversario del 24 de marzo. ¿Siguen Esos somos. marchando? Sí. ¿O acompañando como No. se puede? ¿Siguen Yo estando acompaño en como las puedo. calles o por lo menos haciendo este ejercicio de... Sí, la marcha va a comenzar en la Plaza del Soldado, como siempre a las 5 de la tarde nos reunimos y vamos a ir hasta la Plaza de Mayo. Y hoy estuvimos con los jubilados. Gracias por estar acá. Ha No, sido un placer. Y a las 10 de la mañana en el cementerio. Sí. En el Panteón de la homenaje Memoria. A los compañeros que están en el Panteón de la Memoria, que hace hijos. Gracias por haber venido, gracias por ayudarnos a mantener viva esta historia. ¿Van a seguir militando para siempre? Sí, es algo en el ADN que tenemos. Estemos donde estemos. Alejandrina, por ejemplo, están en una biblioteca popular y trabajan mucho, donde nosotros vamos, ponemos esa impronta. ¿Qué mensaje quieren dejarle a las juventudes, a estas juventudes que recién, a veces algunos se despiertan como que el mundo recién empieza? Bueno, si el mundo recién empieza, piensen que no y que hay historia atrás y que conozcan la historia. Sencillamente que traten de conocerla
y de vincularse con la historia, empezando por sus padres y sus abuelos. No es necesario ir mucho más lejos. Empezando por la historia familiar, se puede llegar a la historia del país. Esos lazos que se mantuvieron hasta el día de hoy, ¿se siguen multiplicando? ¿Siguen encontrando gente, descubriendo nombres de compañeras? No. ¿Vos te referías a desaparecidos? Ah. No hay mucho encuentro de desaparecidos nuevos, entre comillas, en esta época. Se siguen buscando, que es otra historia. Pero sin embargo aparecen, ¿no? Algunos Porque- aparecen, pero no es que incorporamos muchos más nombres. Tenemos muchos nombres que todavía no tienen cuerpo. ¿Volvieron a sentir ese miedo desde la vuelta de la democracia? No, No. yo no. No. Sí, conmoción cuando empezaron todo el proceso de los juicios por delitos de lesa humanidad. ¿Que también acompañaron? Sí. Sí, yo trabajaba yo trabajé en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe Ujú. y en la Dirección de la Memoria. Y hasta mi jubilación acompañé los testigos en las causas. Todas Un testificaron. trabajo hermoso hizo Patricia. ¿Sí? Sí, muy bueno. Muy bueno. Gracias. De Y mucho además- compromiso. Y nosotros además escribimos sobre los juicios y hicimos publicaciones sobre los distintos juicios. ¿Y empezaste actuando Tendría que- películas adentro de una celda para entretener compañeras o contándolas y hoy teatro afuera también? Sí, durante unos cuantos años, precisamente durante todo el proceso de los juicios, abandoné un poquito. Pero ahora estamos volviendo, ahora estoy con los títeres. Y las murgas. Sí, bueno, eso antes, ahora ya no me da el cuero para bailar. Claro. El de la biblioteca te íbamos a llamar para que hagas algo. Bueno, puedo decir 1, 2, así con los dedos y las manos. ¿Vos seguiste trabajando de asistente social, trabajadora social, hasta jubilarte? Sí, sí. Sí. Eh, Siempre sí, comprometida con el territorio, con las causas, en claro, y realidad. después, fui docente de formadora de trabajadora social. Y directora de la escuela. Directora de la escuela. ¿Y por qué secretaria. docente? ¿Por qué docente? ¿Qué te convocaba de la vocación? Me gustaba mucho ser docente de práctica de formación profesional, que es la parte de territorio que hacen los alumnos. Así que eso fue lo que más hice. Y ahora en la biblioteca donde estoy, que es la Biblioteca Bayer, de Guadalupe, tengo alumnos de práctica. Bueno, el año pasado no tuvimos y bueno, este año esperamos tener. Y bueno, yo soy la que más o menos, soy el referente de los alumnos de práctica de trabajo social. Aún hoy fogoneando entonces que las Y juventudes aparte estoy en el colegio. piensen, crezcan, conozcan, lean. Estoy en el colegio profesional también. Ya parezco un dinosaurio. No, los dinosaurios son otros y lo sabemos muy bien. Gracias, Como decía el chicas, Charly García. por estar acá. ¿Algo más que me quieran contar? ¿Alguna cosita de color que haya quedado en el tintero? A mí me parece que ahora una de las cosas que hicimos dentro de la recreación, que es interesante como estrategia, fue hacer dados con miga de pan y cartas de truco con los cartoncitos que traían los paquetes de la yerba. Y piezas entonces- de ajedrez también con migas de pan. Y otra cosa que sí quedó, yo tengo uno inclusive en casa, es hacer colgantes con hueso de caracú. De la comida. Explotaba la creatividad realmente. Por El supuesto. carozo del durazno. Y con el carozo del durazno también. Tallar en el carozo del durazno. ¿Qué le dirían por ahí a las personas que hoy nos encontramos un poco desesperanzadas por el contexto, como que no entendemos muy bien cómo hacer para hacer que este mundo sea un poquito más justo? ¿Qué les dirían a alguien que se empieza a cansar de pelearla? Que no se canse nunca. Que insista. La pasión es lo único que nos sostiene. Que insista. En todo. ¿Que insista? Sí, cuando yo salí en libertad,
en Libertad Vigilada, cada tanto nos convocaban a algún lugar, que generalmente era una comisaría, y teníamos entrevistas con 2 o 3 personas vestidas de civil que no sabíamos muy exactamente quiénes eran. Y a mí me preguntaron, un día me preguntaron qué actividades que desarrollaba. Y yo muy ingenuamente le digo, bueno, yo voy a estudiar. ¿Y qué vas a estudiar? Teatro. Bueno, no, hijo, no, porque teatro hay gente con antecedentes y nunca te van a dar la libertad. Parecía peligroso. Mirá qué subversiva. Así Ya quería que bueno, hacer teatro. sí. Esperé que me dieran la libertad y después de un tiempo encontré mi camino y estudié teatro. La historia se sigue escribiendo. Gracias por estar acá y por mantenerla viva. Ejercitar la memoria no es solamente un acto de reflexión, es una forma de lucha y de resistencia. Y hasta aquí fue Abro Hilo, esta segunda edición de Abro Hilo, un espacio que busca generar conversaciones. Gracias.